que se están uniendo. Bueno, profe. Buenas, buenas. ¿Qué pasó? Me estoy poniendo para emitir. Ahí va. Buenas, Lara. Buenas, Jimena. Gente, tengo un pedido para los que no están grabando este teórico, a ver si lo pueden sociabilizar esta grabación, porque nos escribieron al correo de la cátedra, a ver si se podían grabar, sobre todo lo de los sábados. Vieron que tuvimos el otro sábado y ahora tenemos un par de sábados más, que son los de lípidos. Lamentablemente los voy a dar yo. Bueno, lamentablemente por un lado, bueno, va a ser Pablo, que son los de Pablo, pero por otro lado va a ser menos extenso. No sé cuánto estuvo Pablo con el teórico del sábado, pero seguramente haber estado 3 horas, más o menos. Así que nada. Yo sé que ustedes, no, el de sábado no, me dormí, todo mal. Bueno, con lípidos capaz que te volvés a dormir porque, nada, pero me tocaron amigos de lípidos. Así que nada, pero bueno, esta no grabación de este teórico de los sábados, sociabilicémosla, porque hay gente que, bueno, no está pudiendo. Nadie lo grabó, todo mal. No, así, alguien lo grabó, alguien tuvo que haber estado de nosotros. No, alguien lo grabó. Che, no sean mala onda y graben esto. Lamentablemente no. Esperemos que si seguimos con esto de los virtuales, pregunté con este grupo y nada, yo me confundí con el horario. Bueno, nada. ¿Qué quieren que haga? 9:30 son. Lo que pasa es que, no, es que si yo lo grabo desde el Meet, se va a saber. Claro, Jimena, pero era vos la responsable. Si yo lo grabo desde el Meet se va a saber y no quiero tener problemas, porque bueno, nada. Pero bueno. Así que Jimena, grabalo. Y el sábado, acordate que es 9:30. Y así, por favor, grábenlo. Bueno, igual, para los que estén así como perdidos bien, Jimena, para los que estén perdidos con hormonas, esta clase, este teórico, este tema, esto como sea, vamos a hacer un repaso de mecanismos de acción hormonal. Este es el tema que a los veterinarios, que somos casi todos, a ver, ¿quién no es veterinaria de la cátedra? Es Ana Martínez, que es bióloga, porque Verónica Hachi es bióloga, pero también es veterinaria, así que para los que nosotros que somos veterinarios, que somos así como unos loquitos, que nos gusta la bioquímica, este es, digamos, el tema que decimos, ¡wow! Se entiende todo lo que dicen estos locos de bioquímica. Yo les había contado que uno de mis temas preferidos es cadena respiratoria, por una cuestión que es bien, bien química, bien del paradigma de la investigación científica y todo eso. Este es el mío también, pero es el de todos. Si preguntan, van a ver que todos los docentes dicen, regulación de la glucemia es el tema. Así que espero que les sirva de repaso para hormonas, que estaban perdidos con eso, y para todas las vías metabólicas de hidratos de carbono, porque vamos a nombrarlas. Así que esto es como un resumen aplicado a lo que vimos para el primer parcial. Después cortamos, vemos lípidos y volvemos a ver regulación. Vamos así, vamos yendo y viniendo. Entonces, esperen que admito a alguien más. Ahí está. Y vamos a empezar a presentar. Luego sí, puede ser que se ve, aunque no quede bien. Así sé que se presenta. Vamos a poner el láser. Por las dudas. Ahí está, perfecto. Entonces, este tema se llama regulación hormonal del metabolismo de hidratos de carbono, es decir, todo lo que vimos de las vías catabólicas y anabólicas de hidratos de carbono, vamos a ver cómo el cuerpo, el organismo, todo lo regula. Es decir, por ahora lo que nosotros vimos es la regulación dentro de cada tejido. Bueno, ¿qué pasaba la glucólisis? Admito, Julieta, ¿qué pasaba? ¿Cómo se regulaba la glucólisis dentro del hígado? Que era diferente de cómo se regulaba en el músculo. Lo mismo, por ejemplo, con glucogenólisis. Bueno, ahora trataremos de englobar
la regulación de todas las vías metabólicas, porque piensen ustedes que el animal ante una determinada situación tiene que poder regular a la vez el hígado como el músculo, ¿entiende? Por eso entonces es que vieron en el tema anterior el tema de hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos, es decir, le dicen a determinados tejidos, le dicen entre comillas, ¿no? A determinados tejidos qué hacer. Ese tejido puede estar en el mismo órgano, puede estar separado, ¿sí? Puede ser un estímulo nervioso, pero la idea es que toma un determinado estímulo, que ya vamos a ver cuál es, y le dice al tejido efector, bueno, qué hacer, qué vía activar. Por eso vienen hormonas. Nosotros lo que vamos a hacer es aplicarlo específicamente al metabolismo de hidratos del carbono. Esta clase ustedes no la tuvieron. ¿Tendrán mañana? Vaya uno a saber. ¿Alguien sabe el cronograma? ¿Alguien está escuchando de verdad y sabe el cronograma? Bueno, igual no importa. Mañana tenemos la clase de hormonas. De hormonas, o sea que esta la vamos a tener el lunes. Mañana fue el lunes. Bien. Cuando después vean tranquilo este encuentro, ¿sí? Con la grabación y todo eso, y lo vean tranquilo, y tengan la clase teórico-práctica, presten atención, porque no le puse el tilde de regulación, qué bruta. Esta presentación se llama también Derrumbando mitos de química biológica. Bueno, y usé, más que nada, los esquemas que nosotros tenemos dentro de esquemas metabólicos para que le presten mucha atención. Nosotros lo que vamos a ver es la regulación de hidratos de carbono en función de este metabolito, que es uno de los principales constantes metabólicas del organismo. La concentración de glucosa en sangre, glucemia, es un parámetro que se debe mantener dentro de ciertos límites. Es muy importante entonces que el cuerpo, el organismo, lo regule. ¿Por qué? Porque ya vimos, cuando vimos gluconeogénesis, que había ciertos tejidos que sin glucosa no pueden obtener energía. Entonces, si no falta, el animal va a estar en un problema. Por otro lado, la concentración muy alta de glucosa, le va a decir hiperglucemia, no, porque no llegamos a eso. La concentración muy alta de glucosa en sangre también le va a tener problemas al animal, y eso lo vieron cuando vieron física con el problema de osmosis y deshidratación. Entonces, es muy importante para el cuerpo que lo regule. Y dentro del metabolismo de hidratos de carbono, si bien habíamos visto que se catabolizaban y se sintetizaban otros monosacáridos, este es el más importante. Y por eso todo el metabolismo de hidratos de carbono se engloba en glucosa. Más precisamente, la constante que nos vamos a centrar es, como dice acá, glucosa en sangre. Este cuadrito es bastante simple, nos dice qué vías son las que aportan glucosa a la sangre y qué vías quitan glucosa a la sangre. Pero nosotros no nos tenemos que quedar con este parámetro, o sea, nosotros no tenemos que pensar a la regulación del metabolismo de hidratos de carbono como regulación de la concentración de glucosa en sangre. ¿Sí? Ojo con eso, no nos quedemos solo con eso, porque vamos a empezar a ver, y eso es lo que quiero tratar de que ustedes entiendan, que determinada vía se activa para aumentar la glucemia. Y no es así, esa glucosa no se va a quedar en la sangre, esa glucosa va al torrente sanguíneo para algo. Y vamos a empezar con determinadas definiciones y cosas que nos tenemos que poner de acuerdo y entenderlas, el por qué. Y el por qué, en algunos momentos en química biológica medio que no somos muy claros, y a ustedes los confundimos. Primero, vamos con las denominaciones. Glucemia. Glucemia es la concentración de glucosa en sangre, porque esta última parte de la palabra quiere decir sangre. Con lo cual, esto es simple, concentración de glucosa en sangre. Dijimos que era una constante metabólica, con lo cual vamos a tener que mantener los valores más o menos dentro de ciertos límites. ¿Quiénes son los que se encargan de mantener los valores dentro de ciertos límites? Unos transportadores que ya los nombramos.
cuando empecé con hidratos de carbono, y seguramente cuando ustedes empezaron a ver hidratos de carbono, vieron que hay unos ciertos transportadores específicos de glucosa, como dice acá, que son los llamados GLUT. Los GLUT son transportadores de glucosa. Transportadores de glucosa quiere decir que son proteínas transmembranas que ingresan glucosa a la célula. O sea que realizan difusión facilitada. Hay un montón, yo les habían contado, acá como dice, se especifican estos, GLUT1, GLUT2, GLUT3 y GLUT5. Aparte queda el 4, pues ya vamos a ver que tiene un comportamiento especial. Lo que dice acá es que, fíjense, ¿en qué se diferencian estos transportadores? En la sensibilidad hacia la glucosa. Es decir, si se acuerdan, nosotros habíamos hecho referencia a este cuadro, en donde cada GLUT tenía determinado Km. Km lo habíamos visto cuando habíamos visto actividad de enzimas. Constante de Michaelis relacionada con la actividad enzimática. En ese caso era concentración de sustrato capaz de hacer que la velocidad de la reacción fuera la mitad de la velocidad máxima. En este caso, la idea es la misma. La idea es una concentración de sustrato. ¿Cuál? Glucosa, a la cual la velocidad de ingreso de esa glucosa es más o menos la mitad. Entonces, en una palabra, lo que nos va a dar idea es cuán sensible, cuán afín es ese transportador hacia la glucosa. Si tiene un Km muy alto, quiere decir que es poco afín. Entonces va a ingresar glucosa, fíjense, yo necesito entre 15 y 20 milimolar para que ingrese la mitad. Necesito un montón de glucosa afuera de la célula para que ingrese. ¿Sí? En cambio los otros, que son más inespecíficos, tienen un bajo Km. 1 milimolar necesito de concentración de glucosa para que ingrese la mitad. Y en realidad es para que ingrese, porque acuérdense que la difusión pasiva era ingresar hasta cuando hay diferencia de concentraciones. Solo 1 milimolar y ya ingresa glucosa. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando la concentración de glucosa esté alrededor de este valor, va a ingresar mucha glucosa a estos tejidos. Solo va a ingresar glucosa al páncreas y al hígado cuando hay mucha concentración de glucosa. Y eso va a pasar en un único momento de la vida del animal, por así decirlo. Súper importante que tengan en cuenta entonces los GLUT y que tengan una idea, si bien puede ser que no se acuerden específicamente del número, la idea no es esa, que se acuerden específicamente del valor de Km, sino que tengan una idea que hay una diferencia, que hay uno que tiene muy baja afinidad, o sea que trabaja a una alta concentración de glucosas, hay los otros dos que son los que están en todos los tejidos, tienen una muy alta afinidad, o sea que trabajan con muy bajas concentraciones de glucosa, y este tiene una afinidad intermedia, y que ya vamos a ver cómo es que actúan. Pero este lo dejamos aparte. Acuérdense que el 5 era para fructosa, así que de este por ahora no hablamos. ¿Bien? ¿Tienen presente esta concentración? Eso es importante, esa concentración de Km. Bien, este es un modelo de los transportadores, simplemente para que lo vean, que no es un canal a través de la membrana, ¿no? Son varios pasos que tienen estos transportadores que permiten entonces el ingreso de grandes cantidades de glucosa, ¿sí? No es que es una molécula por vez, ingresan varias al mismo tiempo. Bueno, entonces, importante, para mantener la glucemia, estos son los responsables de ingresar o no la glucosa a los tejidos. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de términos. Y de términos como nosotros los damos, y de veras de nosotros porque si se fijan en el campus, en sus clases van a ver que hay cosas que medio que no me cierran. Bien, normoglucemia, ¿a qué les suena eso? Y a la concentración de glucosas dentro de los valores normales. Seguramente, si no fueron ustedes, algún familiar se hizo un análisis de sangre, buscó el valor y se fijó de cualquier, no solo de la concentración de glucosa, ¿sí? De cualquier determinación bioquímica, buscó el valor a ver si se encontraba dentro de los valores normales. Es simplemente leer si el valor está dentro de un determinado rango o no. La concentración normal, entonces, de glucosa
Si la buscamos en nuestra guía, que creo que este valor está en la guía de trabajos prácticos, nos da este valor, de 70 a 110 miligramos cada 100 mililitros. De hecho, vamos a tener un trabajo práctico experimental que es determinación de la concentración de glucosa en suero canino. Nos van a pedir que veamos si está dentro del parámetro normal o no. Bueno, primera cuestión a ver. Si nosotros seguimos viendo los términos, cualquier valor que sea menor al límite inferior, vamos a hablar de hipoglucemia. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de hipoglucemia, tenemos en respuesta algo que hace el organismo para aumentar esa concentración de glucosa en sangre. Entonces, si nosotros tenemos un valor más bajo, bueno, tendremos un sistema, algo que hará que la concentración de glucosa en sangre aumente. Eso se llama sistema hiperglucemiante. Lógico, ¿no? O sea, yo tengo baja, actúa el alto. Está formado por 3 hormonas, ¿sí? En esto vamos a decir que sí, vamos a decir que es verdad que estas 3 hormonas aumentan la concentración de glucosa en sangre, ¿sí? Glucagona, adrenalina, glucocorticoides. Y por otro lado, si yo tengo un valor de glucemia por sobre el límite superior del valor normal, entonces estoy hablando de una condición de hiperglucemia, el cuerpo va a reaccionar bajando la concentración de glucosa en sangre y es solo una hormona la que realiza esta situación. Esto sería como un esquema de lo que ocurre en la vida de un animal y sí, es como que se entiende bien, pero quiero que entiendan que esto no pasa en realidad, ¿sí? Esto es un esquema, pero teórico, ¿sí? Nosotros lo ponemos para que ustedes entiendan cómo el organismo reacciona, pero no es la verdad, no es la verdad, no es lo que ocurre, y por eso lleva a confusión. De hecho, nosotros tenemos este esquema en el campus al empezar el tema, y de hecho hay una presentación en PowerPoint que tiene este mismo esquema, que está bien en el lado de que, bueno, entendemos cómo funciona la regulación de la concentración de glucosa en sangre, pero si nos ponemos a pensar en esto, glucosa alta en sangre, glucosa baja en sangre, estamos complicados si lo queremos definir como hipoglucemia e hiperglucemia, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Primero, tema de concentraciones normales. Fíjense, esto es de un libro del 2011 y la verdad que las concentraciones normales se alejan bastante de lo que decimos nosotros y encima, si vamos a poner, por ejemplo, la comparación entre perro y gato, y está bastante diferente. Después, si nos vamos a otro monogástrico, como el cerdo, la tenemos diferente, pero esto es por el tipo de metabolismo, ya la vamos a ver cuando veamos metabolismo comparado, y ni que decirles si estamos viendo el equino, el caballo, que también tiene un metabolismo también diferente, y los poligástricos, los rumiantes, como la vaca y las ovejas, que nada que ver, el metabolismo, fíjense cómo se diferencia, prácticamente es la mitad el valor normal de glucosa en sangre. Pero eso lo dejamos para uno de los últimos encuentros, cuando veamos metabolismo comparado de poligástricos. Por ahora, céntrense en eso, de que el 70-110 miligramos por decilitro, sí, pero dependiendo del libro de texto que pongan, de si trabajan en un laboratorio, de los valores normales que use ese laboratorio, puede ser que no sea tan real, ¿sí? De todas maneras, más o menos podemos decir que entre 70, ¿sí? 65, 70, 120 podríamos estar en los valores normales esperados. Bien, sigamos. Habíamos dicho que seguramente tienen ustedes algún familiar, o también puede ser un animal de compañía, que le hayan hecho la determinación de concentración de glucosa en sangre y hayan visto los valores normales. Si supongamos que no tiene ninguna patología con referencia al metabolismo de la glucosa, los valores obtenidos van a estar dentro de los valores normales. Es esperable que estén dentro de los valores normales. O sea, que ese animal tendría una normoglucemia. Eso es importante que ustedes lo entiendan.
si se encuentra dentro de los valores normales, es una normoglucemia, no hay hipoglucemia, aun cuando estemos acá, en el límite inferior, cerca del límite inferior. No hay hipoglucemia, ¿sí? Es normoglucemia. Ya vamos a entender por qué. Entonces, volviendo a ese valor normal, fíjense un simple cálculo para que nos ubiquemos. Si yo lo pongo en milimolar, esto es para hacer la referencia a los GLUT, fíjense que 70 más o menos son 4 milimolar, ¿sí? O sea, es una concentración superior al km de los GLUT 1 y 3, y el límite superior es 6,1 milimolar, ¿sí? Tengámoslo presente, 6,1 milimolar, ¿sí? Tengámoslo presente en el valor normal. Siempre lo digo, aquí. ¿Sí? Sigamos. Entonces, volviendo al cuadro, el que les dije al principio, vamos a explicar cómo es esta regulación del metabolismo de los hidratos de carbono. Volviendo a la presentación, vemos que se hace referencia a una baja concentración de glucosa en sangre, o al explicar la acción del sistema hiperglucemiante, que aumenta la concentración de glucosa en sangre, hacemos referencia a una hipoglucemia. Ojo, ojo, ojo. Hipoglucemia no la tenemos que entender como valor por debajo del valor normal. No y no. Fíjense, este es un cuadro que lo habíamos visto cuando empezamos con hidratos de carbono. Es la curva de tolerancia a la glucosa. Es decir, es de humanos igual, es de humanos porque el Guyton es de fisiología de humanas. Cuando hagan fisiología lo van a amar este libro, es fantástico. Muy aplicable igual a animales domésticos. Es una curva de tolerancia a la glucosa, simplemente se extrae sangre, se determina la glucosa y se va testeando la concentración de glucosa en sangre luego de administrar, en este caso a una persona, una solución glucosada, una solución con concentración alta en glucosa. Se realiza para determinar, justamente como dice acá, diferenciar si hay algún problema con respecto a la regulación de la concentración de glucosa, o sea, con respecto a el metabolismo de la insulina, que es la diabetes, la patología que lo expresa. Este cuadro, como les decía, lo habíamos visto, y fíjense qué es lo que marca. Una hora después de haber ingerido esta solución glucosada, tenemos una concentración alta. Para el humano, esta es una hiperglucemia, porque está por sobre el valor normal, que está alrededor de 110, 105 miligramos por ciento. Pero luego, rápidamente, porque fíjense que en el curso de 2 horas ya baja, ¿sí? Y fíjense que se mantiene dentro de más o menos un 70, 80, más o menos, ¿sí? En el caso de la diabetes, no puede regularla, no puede bajar la concentración de glucosa en sangre. Cuando veamos situaciones metabólicas vamos a ver bien por qué, pero hoy quédese tranquilo que ya lo contestamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo voy a poner este otro cuadro. Esto es de metabolitos otros, aparte de la glucosa. A mí me interesa que veamos la glucosa. Fíjense que a las 24, hasta las 24 horas baja, pero no es una baja tan pronunciada, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de acá, que sería la glucosa exógena. Y después se mantiene, fíjense, 24, 3 días, 14 días, no baja más. ¿Hay hipoglucemia entonces? Último cuadro, y en este sí me tienen que creer. Fíjense la concentración de glucosa a lo largo de días de ayuno, ¿sí? Si lo vemos en milimolar, se mantiene alrededor de 4, y si lo vemos en miligramos por decilitro, se mantiene por sobre 70. No hay hipoglucemia, ¿sí? No hay hipoglucemia. ¿Hay una baja en la concentración de glucosa en sangre? Sí. Desde el inicio, después de la comida, hasta el valor normal, pero no hay hipoglucemia, no hay valores de glucemia inferiores al valor normal, mientras el animal no esté en una situación patológica. Situación de hiperglucemia, volviendo a este cuadro, sí tenemos aquí, en la situación después de la ingestión, en este caso de una solución glucosada, pero
podríamos tener una ingestión del alimento rico en hidrato de carbono, ¿no? Mientras más rico en hidrato de carbono sea, mayor será la glucemia postprandial, después de la comida. Hiperglicemia sí hay, eso sí te lo entiendo. Y es lógico pensarlo por el tema de los GLUT en el páncreas. Está bien, pero volvamos a lo mismo, saqué la diabetes y se entiende, no hay hipoglucemia, no hay valores de glucemia por debajo de lo normal. Que quede bien en claro, el animal cuando está en un ayuno, ya sea que pasen 8 horas, un ayuno fisiológico, un ayuno normal entre comidas, que pasen días, no está en hipoglucemia, porque si no, no sería un estado fisiológico. Y los ayunos, aún los que se mantienen en días, y si lo sabremos los humanos, que nos encanta, por así decirlo, hacer ayunos, las dietas son ayunos, se puede mantener. El animal está bien dentro de todo, o sea, no sería compatible, y piénselo por ese lado, no sería compatible hablar de hipoglucemia, que el animal viviera constantemente en hipoglucemia, ¿sí? Ojo con eso, así que presten atención cuando vean este tema y traten de entender qué es lo que nosotros les queremos decir con respecto a la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono y la acción de las hormonas, y qué es lo que ocurre con estos parámetros, con este parámetro metabólico. Ya más adelante vamos a ver otros, ¿sí? Bien. Terminamos con esto. Vamos a ver cómo se regula la concentración de glucosa en sangre, porque sí se regula en más y en menos. El par fisiológico es el que las dos hormonas que regulan la glucemia, la concentración de glucosa en sangre, en situaciones normal de ingesta de alimentos, es decir, hormona que actúa después de comer, hormona que actúa mientras el animal no está normalmente no comiendo, lo que nosotros llamamos ayuno fisiológico. Bien. Aumento de la glucemia, dejémoslo ahí, aumento de la glucemia. Hay liberación de esta hormona se encuentra en el páncreas. ¿Qué es lo que va a hacer esta hormona que responde a la concentración alta de glucosa y ya lo tienen que unir? Sí. Perdón, hicieron una pregunta Sí. y en el chat y dijeron, ¿cuándo hay hipo o hiperglucemia y cuándo hay una patología? Nunca lo vi, che, eso. Eso me pasa por... Porque ves, cuando estamos en el Meet, no. Ah, en el chat del chat. No del chat del Meet. Está bien, listo. Ah, acá está, acá lo veo. Entonces, a ver, vamos a hiperglucemia, que es lo más fácil de ver. Hiperglucemia, que es esta situación, hay en situación fisiológica, cuando, después de comer, después de la comida, la digestión es bastante rápida y sobre todo en los hidratos de carbono es rápida, estamos hablando de minutos, hay aumento de la concentración de glucosa en sangre. Ese aumento de la concentración de glucosa en sangre libera insulina. Como dice acá, la insulina va a actuar, lo que va a producir es que sacar la glucosa del organismo. Ahora vamos al otro, porque ya que la pregunta me sirve para explicar esto también. Acá dice, hay disminución de la glucemia, liberación de glucagón. Esta disminución de la glucemia no es hipoglucemia, no es hipoglucemia. El glucagón actúa cuando el animal no está comiendo. Sí, actúa cuando el animal no está comiendo. ¿Hay hipoglucemia? No. Hay disminución de la concentración de glucosa en sangre. Entonces, ¿hay hipoglucemia en un ayuno? No hay hipoglucemia en un ayuno. Sea, como vemos acá, en un ayuno fisiológico, que lo que va a hacer es liberarse el glucagón, actúa el glucagón, y lo que hace es, como dice acá, degrada las reservas y libera glucosa a sangre, aumenta la glucemia, que es un ayuno fisiológico, como más adelante en un ayuno prolongado. No hay hipoglucemia. ¿Cuándo habría hipoglucemia? En una situación patológica, que es la hipoglucemia crítica. Por ejemplo, un animal que tiene un tumor, en donde ese tumor
lo que hace es consumir grandes cantidades de glucosa, baja drásticamente la concentración de glucosa en sangre. Ahí tenés una hipoglucemia, pero es una patología. En una concentración, una cosa no, exactamente, o sea, hipoglucemia, tenemos una patología. Hiperglucemia es concentración por sobre el valor normal. Eso lo tenés después de comer. Pero dura, como vimos en el gráfico, una hora. No puede durar más tiempo. Si dura más tiempo, también estamos en una patología. Si yo voy, tomo sangre de un animal a las 4 horas después de comer o después de tomar una solución glucosada y tiene una hiperglucemia, tenemos una patología, tenemos una diabetes. ¿Sí? O sea que la hiperglucemia sí la puedo encontrar fisiológicamente, pero muy poco tiempo. Y en una situación en particular, el bicho comió, ¿sí? Hipoglucemia no la puedo encontrar fisiológicamente. No la puedo encontrar fisiológicamente. En ayuno fisiológico, que vamos a ver ahora, el glucagón, no. En glucocorticoides, que es lo que vamos a ver más adelante, en ayuno prolongado, el bicho está comiendo menos de lo que necesita o no está comiendo, no tiene hipoglucemia. Si no, se moriría. O sea, entiéndanlo eso. Si un animal está en hipoglucemia, el organismo tiene que echar mano a todas las reservas y capaz que sobrevive. O sea, no puede mantenerla en el tiempo esa hipoglucemia. O sea, no podría vivir en hipoglucemia el animal. ¿Sí? Así que no, nosotros lo damos como hipoglucemia, no está bien. Tendríamos que decirlo siempre, baja de la concentración de glucosa en sangre referida al momento de postprandial. ¿Sí? O sea, profe, Sí, perdón. sí, O sea, dale, punte. la hipoglucemia y la hiperglucemia que vamos a hablar ahora sería entre comillas, ¿no? No. Hipoglucemia sí, en eso estoy de acuerdo. Hiperglucemia es de verdad, por así decirlo. O sea, hiperglucemia después de las comidas hay. Poquita y te dura nada de tiempo, te dura 1 hora como mucho. Hiperglucemia sí, hipoglucemia no, entre comillas. Ese sí, hipoglucemia sí es entre comillas. Que es el que vamos a hablar ahora. Si se acuerdan del esquema del principio, era glucagón, hay una hipoglucemia, es decir, comillas, actúa el sistema hiperglucemiante. El glucagón aumenta la concentración de glucosa en sangre, por eso se lo denomina hiperglucemiante. Pero no es que produce una hipoglucemia ni que actúa en hipoglucemia, ¿sí? Quédense con eso, aumenta la concentración de glucosa en sangre el glucagón. Bueno, nosotros a partir de que vimos hormonas, vimos dos cosas. Una es la acción metabólica de la hormona, es decir, cuál es la vía que activa, y por otro lado, el mecanismo de acción. Esto es cómo lo activa. Hay hormonas como el glucagón que tiene un único mecanismo de acción. O sea, que todo lo que vamos a ver se va a repetir sobre distintas enzimas. Esta es una gran manera de aprenderse el mecanismo de acción de una hormona. No hay que, por eso le decía, a los que estén medio pedidos con hormonas, no hay que estudiárselo de memoria como vieron en la clase pasada cuando explicamos el mecanismo de acción hormonal. No, hay que entenderlo con esto. Yo voy a tener una acción y le voy a explicar el mecanismo de acción. Lo voy a repetir tantas veces con diferentes enzimas que me voy a terminar aprendiendo. Yo siempre sugiero que esto lo vean así, como que de atrás para adelante. Vamos con las acciones metabólicas del glucagón. ¿Qué es lo que va a buscar el glucagón? El glucagón necesita aumentar la concentración de glucosa en sangre. Entonces, veamos las acciones y veamos que son como lógicas, como las entendemos. La primera, súper entendible. Aumento la degradación de glucógeno. Aumento la actividad de la glucogenólisis. Esa es la acción, activar glucogenólisis. El mecanismo de acción, ¿cómo lo hace? Actúa por su mecanismo y termina provocando la fosforilación de la fosforilasa del glucógeno, la fosforilasa B quinasa, que se convierte en A y fosforila a la glucógeno fosforilasa. Aumenta la lipólisis. Esto por ahora lo dejamos así entre corchetes porque de lípidos lo vamos a ver el sábado. Aumenta la gluconeogénesis. Y sí, porque yo necesito no solo degradar la reserva de glucógeno, sino también construir nueva. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es su mecanismo de acción?
disminuye la concentración de fructosa 2,6-fosfato. Ya habíamos hablado de esto, ¿sí? de este metabolito. Entonces, después, al contrario, tiene inactivar glucólisis, inactivar la síntesis de glucógeno, disminuir la síntesis de ácidos grasos. O sea, ¿es necesario aprenderse estas que inactiva, que inhibe? Y la verdad que no, porque lo único que tengo que hacer es acordarme de las que activa y las otras es lo contrario. Entonces, pensémosla. Aumento de la glucogenólisis. ¿Para qué me va a servir? Y para romper el glucógeno, obtener glucosa. Bien. Ahora, yo tengo que liberar esa glucosa a sangre para que pueda ir a los tejidos donde se la necesita. Eso lo hace en un único tejido de los dos que tienen glucógeno, ¿no? El hígado es donde se aumenta la glucogenólisis por el glucagón. ¿Tiene lógica? Y sí tiene lógica, porque la del músculo no me sirve. Y ahí entonces engancho con mecanismo de acción hormonal. Porque en mecanismo de acción hormonal me dijeron, che, ojo, que el glucagón tiene receptores, o sea, va a actuar en el hígado y en el tejido adiposo nada más. Y como que me dejaron dando vuelta el otro tejido, que después me lo nombraron para las otras hormonas. Bueno, acá tienen la lógica, o sea, entienden que no se tienen que aprender de memoria, el glucagón tiene receptores en hígado y tejido adiposo. No, lo pienso, ¿para qué me sirve? ¿Qué es lo que está haciendo esta hormona? Tejido adiposo, por ahora que sepan esto, aumenta la degradación de los lípidos del tejido adiposo. Bien, una vez que yo puse esto, acción metabólica, y por lo menos tengo una idea del mecanismo de acción, empiezo la explicación de cómo lo hace. El mecanismo de acción es cómo la hormona realiza su acción metabólica. Entonces, si yo quiero explicar, por ejemplo, la acción sobre la glucogenólisis, bueno, voy a tener que explicar desde que la hormona viajó por sangre, se unió a su receptor, hasta que llegó a activar la vía. La otra hormona que forma parte del sistema hiperglucemiante es la adrenalina. La damos juntas porque el mecanismo de acción de la adrenalina es similar al glucagón. La diferencia está que sus efectos metabólicos que se dan a través de sus receptores beta, adrenérgicos, porque hay otros receptores que ustedes ya lo vieron cuando vieron sistema nervioso autónomo, en anato, lo van a volver a ver en fisiología, en el primer tema, si no cambió. Pero sus efectos metabólicos, como les decían, se dan por el mismo mecanismo de acción del glucagón. Nuevamente lo mismo, vamos a ver las acciones y el mecanismo de acción. Y fíjense que de acciones voy a hablar más o menos de lo mismo. Glucogenólisis, lipólisis, y acá cambio, fíjense, en vez de activar la gluconeo en tejido hepático, no, la adrenalina me activa la glucólisis en tejido muscular. Entonces, si yo lo voy a aprender, y después sí, ¿no? Inhibe todo lo contrario. Y yo voy a aprender como de memoria, tratar de aprender, no, porque activa la glucogenólisis, activa la lipólisis, activa la glucosa, ya me perdí. Lo que tengo que entender es para qué está actuando esta hormona. Esta hormona aumenta la concentración de glucosa, ¿es del sistema hiperglucemiante? Sí. Y es la única, y esta sí, Grancielo, es la única que puede actuar en hipoglucemia. Esta, la adrenalina, es la que va a actuar en esa situación patológica que les decía, la hipoglucemia crítica. En este caso, entonces, como les decía, yo tengo que echar a mano a todo lo que tenga, toda la reserva de glucosa que tengo en el organismo, porque si no, el bicho se muere. ¿A dónde va a echar mano? A la reserva de glucógeno. ¿Del hígado? Sí, todavía no se gastó, la uso. Pero también va a echar mano a la reserva de glucógeno del músculo. Por eso ahora entendemos por qué nos dijeron que la adrenalina tenía también receptores en músculo. ¿Por qué? Porque va a degradar ese glucógeno. Lo va a degradar para obtener glucosa, pero no nos vamos a quedar con esa glucosa en el músculo, porque en realidad el animal no necesita glucosa para el músculo, ¿sí? Acuérdense que la glucosa del músculo era utilizada por el músculo. No, la necesito para otros tejidos. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces la va a degradar. Por eso estimula la glucólisis. La va a degradar ¿a qué? Hasta el lactato. El lactato va a ir hasta el hígado y se va a incorporar a la gluconeogénesis. De esta manera yo voy a poder construir glucosa para otros tejidos.
que si lo hiciera directamente en el músculo no la podría utilizar. ¿Sí? Bien. Vamos ahora sí con el mecanismo de acción. Como les dije, para las dos son iguales. Entonces, vuelvo un segundo para atrás. Más para atrás. Más para atrás, más para atrás, más para atrás. Tomemos el glucagón, pero como les decía, adrenalina es lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es explicar esto. ¿Cómo hace el glucagón para activar la glucogenólisis? Si estuviéramos en adrenalina, bueno, lo mismo. ¿Cómo hace la adrenalina para activar la glucogenólisis? Es la pregunta que nosotros les vamos a hacer. O sea, nosotros les vamos a pedir, bueno, ¿cuál es la acción del glucagón, la adrenalina, por ejemplo? Activar la glucogenólisis. ¿Cómo lo hace? Tienen que explicar el mecanismo de acción. Empezamos. Y esto, como les decía, repaso de lo anterior, repaso de lo de la otra vez. Tenemos una hormona, las dos son bastante parecidas en cuanto a sus propiedades de solubilidad, las dos son hidrosolubles, con lo cual no pueden atravesar la membrana plasmática, por eso se explica que el receptor se encuentre en la membrana. Van a actuar sobre su receptor, se van a unir, acuérdense que esa unión es específica, es saturable y tiene una cierta cinética muy parecida a la cinética de unión enzima-sustrato. Lo va a cambiar y va a hacer que esto interactúe, el complejo hormona-receptor, como dice acá, interactúe con unas proteínas que se encuentran en la membrana, que se llaman proteínas G. Estas proteínas G lo que hacen es estimular la respuesta dentro de la célula, porque nosotros requerimos que lo que está afuera, la señal que nos llegó desde otro lugar, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando del glucagón, desde el páncreas hasta el hígado, le digamos, bueno, che, hígado, hacé lo que tenés que hacer, porque nos informan del páncreas que está pasando algo. Las proteínas G, que como está puesto acá, están formadas por 3 subunidades, tienen que cambiar de alguna manera para activarse. Lo que hace es lo que ocurre a continuación, que se muestra en el esquema, en donde se intercambia ese GDP por una molécula de GTP. O sea, se le agrega un fósforo, se sintetiza una molécula de GTP. Cuando se le agrega una molécula de GTP, se desestabiliza este complejo formado por 3 subunidades y logra separarse. Entonces, esta subunidad se une, puede migrar por la membrana plasmática y se une a esta enzima, que es una enzima que se encuentra también en la membrana, pero del lado interno de la membrana. Cuando se le une esta subunidad alfa, que tiene unido ese GTP, la activa. La adeninato ciclasa, como su nombre lo indica, toma una molécula de ATP y lo convierte en AMP cíclico. Cicla el ATP, este nucleótido. Como es un nucleótido cíclico, entonces es monofosfatado. Ya deja entonces de ser un nucleótido que sirve como molécula de alta energía y actúa como mensajero. Nosotros ya habíamos hablado de nucleótidos monofosfatados cuando vimos aspectos genéticos. Cuando estemos hablando de nucleótidos monofosfatados, pensemos que no están actuando como sustratos energéticos, ¿sí? Están actuando de otra cosa. En este caso está actuando de mensajero. Si nosotros pensamos que la hormona es el primer mensajero, porque es el que lleva el mensaje de un lugar a otro, la sustancia que se sintetiza dentro de la célula como respuesta a la acción de la hormona es el segundo mensajero. En este caso, el AMP cíclico es el segundo mensajero del glucagón y de la adrenalina. En respuesta a la acción de estas hormonas, yo tengo un aumento de la concentración de AMP cíclico dentro de la célula, y eso le va a generar cambios a la célula, que va a depender del tejido en sí, de la célula que se encuentra en el tejido. O sea, no es lo mismo aumentar el AMP cíclico en el hígado que en el músculo que en el tejido adiposo. Seguimos explicando el mecanismo. Recuerden que teníamos que contestar cómo hace el glucagón para estimular la glucogenólisis. Bien, acá tenemos entonces activación de la proteína G por cambio de GDP por GTP, activación de la adeninato ciclasa, aumenta la concentración de AMP cíclico. ¿Qué pasa con ese AMP cíclico? El AMP cíclico se une a una proteína que se encuentra en el citosol celular, que se llama proteína quinasa A. Proteína quinasa. El nombre ya se los dice, proteína quinasa. ¿Qué hace? Y fosforila cosas. Proteínas tienen que ser. A. ¿Por qué? Porque hay un montón de proteínas quinasas.
La A es la que depende del AMP cíclico, por eso se llama así, o sea, no se pueden olvidar del nombre. Están hablando del AMP cíclico, listo, es la proteína quinasa A. Esta es una enzima que se regula por la acción, por la unión del AMP cíclico. Es una enzima que está formada por 4 subunidades, 2 que tienen acción, 2 catalíticas, 2 regulatorias. El AMP cíclico se une a las subunidades regulatorias, la desestabiliza, la rompe, por así decirlo, y la activa separando a las unidades catalíticas. Entonces, por ahora veníamos hormona, cambios en la membrana, aumentó la concentración de AMP cíclico un montón, porque cada hormona receptor que se active, activa la proteína G y activa a una enzima, que imagínense que esta reacción se hace un montón de veces. Eso, 2 moléculas, porque tienen 2 unidades regulatorias cada proteína quinasa A, me activó la proteína quinasa A. La proteína quinasa A va a fosforilar. ¿Va a fosforilar todo lo que esté dentro de la célula? No, va a fosforilar determinadas proteínas, que son enzimas en general. Tienen que tener ciertas características en su composición de aminoácidos para que la fosforile. O sea, no es que va a ir fosforilando todo lo que se encuentra en la célula, no. Fosforila determinadas cosas. En este caso, la proteína quinasa A, que es otro de los compuestos que participan en este mecanismo de acción, lo que va a hacer, y lo perdí, ¿por qué puse el glucocorticoide ya? Lo perdí en la otra parte. Lo digo entonces. Lo que va a hacer es fosforilar a la fosforilasa B quinasa. La fosforilasa B quinasa fosforilada se convierte en fosforilasa A quinasa, fosforilasa quinasa activa, y esa fosforilasa quinasa es la que va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa, que va a pasar de glucógeno fosforilasa B a glucógeno fosforilasa A, la activa. ¿Sí? Vuelvo un segundo para atrás con todo esto. La segunda acción que habíamos visto es la activación de la lipólisis, eso por ahora lo dejamos, porque no vimos a la hormona. La otra acción que habíamos visto es activación de la gluconeogénesis. Y ahí decía que tenía que ver con la concentración de fructosa 6-fosfato. Entonces, tenemos que unir las dos cosas ahora. Es esto que vimos de mecanismo de acción con la vía metabólica, con la gluconeogénesis. Para eso nos tenemos que acordar que cómo se regulaba. Y pensamos, yo tengo como enzimas reguladoras a la piruvato carboxilasa, estoy empezando de atrás para adelante. Después tengo a la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, no, ninguna de las dos tienen regulación por modificación covalente, así que eso no me sirve. Después tengo a la fructosa 1,6-bifosfatasa, que tampoco tiene regulación por modificación covalente. Y después tengo a la glucosa 6-fosfatasa, listo. Nombré a las 4 hormonas, a las 4 enzimas reguladoras de la gluconeo, y ninguna tiene regulación que tenga que ver con la fosforilación o no. Entonces, ¿dónde está la regulación? Tenemos que acordar que la regulación de la gluconeo se daba a través de la enzima bifuncional. Entonces, este mecanismo de acción lo que va a terminar impactando es en la enzima bifuncional. Que si se acuerdan, la enzima bifuncional fosforilada tiene actividad fosfatasa, con lo cual estoy disminuyendo la concentración de fructosa o 6-fosfato, que es el regulador alostérico negativo más importante de la fructosa 1,6-bifosfatasa, que es la reguladora más importante de la gluconeo. Dale, Eli, lo dijiste así porque vos te lo sabés. Y ya les dije que hace un montón que curso química biológica. Pero créanme que se lo van a terminar aprendiendo porque lo van a entender. O sea, ustedes van a unir en glucagón. Yo necesito aumentar la concentración de glucosa en sangre porque hay tejidos que necesitan esa glucosa. Voy a aumentar entonces la vía que construye glucosa, porque ya me quedé sin reservas. ¿Cómo tengo que hacerlo? Y tengo que activarlo. ¿Cómo tengo que activarlo? Y con las enzimas reguladoras. ¿Hay alguna que se puede llegar a regular por una hormona? Sí, de manera indirecta, la fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Cómo? Y con la fructosa 2,6-fosfato. Tengo que disminuir su cantidad. Entonces explico. Se une la hormona receptor, cambia su conformación. Se activa proteína G, cambiando GDP por GTP. Se destabiliza, se rompe. Su unidad alfa, unidad GTP, activa la enilato ciclasa. La enilato ciclasa construye AMP cíclico. Estoy acá. ¿Vieron que lo dije de nuevo? Lo mismo que había dicho antes para la glucogenólisis, lo digo también para ahora. Porque es lo mismo.
AMP cíclico, activa la proteína quinasa A uniendo sus unidades regulatorias. Y acá viene la diferencia. La proteína quinasa A va a fosforilar a la enzima disfuncional. Adquiere actividad fosfatasa, disminuye la concentración de fructosa 2,6-fosfato. Lo dije ya 2 veces, ¿entiende? Entonces, por cada enzima que yo quiera activar o inactivar, voy a tener que repetir, por así decirlo, el mecanismo de acción. No lo terminé aprendiendo, no lo tengo que aprender de memoria y con los esquemas así sueltos. Bien. Vamos a la otra hormona. ¿Es la bifuncional? Sí, es la bifuncional. Sí, la bifuncional, la que estábamos hablando, Enrique, de recién, es la bifuncional. Esto me lo tengo que poner adelante porque si no lo pierdo, no lo veo. Sí, la que está fosforilando es directamente la bifuncional, la proteína quinasa A. Con lo cual, entonces, perfecto. Con lo cual, estoy disminuyendo la cantidad de fructosa o 6-fosfato. Entonces, ahí, antes de glucocorticoides, ahí como que unieron las dos cosas. Y por eso les decía, esto es un repaso de lo que vimos antes. Unieron mecanismo de acción hormonal, que de ahora, del segundo parcial, pero también unieron regulación de la gluconeogénesis. Como que el segundo parcial es muy integrador. O sea, sí o sí les vamos a preguntar cosas que vimos en el primero. Y les recibe para el final, porque cuando vean esto juntos, digamos. Vamos a los glucocorticoides. Los glucocorticoides actúan reforzando la acción del glucagón cuando el ayuno se prolonga en el tiempo. ¿Tenemos hipoglucemia cuando actúan los glucocorticoides? No tenemos hipoglucemia. Los glucocorticoides sí son una hormona marcadora de estrés, o sea, el animal está estresado, no es una situación fisiológica, ¿sí? La dieta hipocalórica no es fisiológico, por más que nos digan, sí, es re lindo estar de dieta, no comer y todo eso. No, es mentira, estamos de mal humor, todo eso, no es fisiológico. Un ayuno prolongado no es fisiológico. ¿Tenemos hipoglucemia? No tenemos hipoglucemia, porque si no, no se podría mantener el tiempo. Bien, vamos a reforzar entonces la acción del glucagón, porque ya no nos alcanza con la acción de esta hormona para aumentar la concentración de glucosa para aquellos tejidos que la necesitan. Los glucocorticoides, entonces, van a tener su efecto a nivel de tejidos, y vamos a tomar un tejido que hasta ahora como que el glucagón no lo tocó, porque acuérdense que no teníamos receptores en músculo, entonces va a actuar sobre el músculo, va a degradar las proteínas del músculo para obtener aminoácidos, como dice acá, para hacer gluconeogénesis. Construimos glucosa, echando a mano a una reserva que todavía medio que no la habíamos tocado. El animal medio como que mucho no le va a gustar, ¿no? No le va a gustar al animal, su cuerpo, todo eso, degradar el músculo, y con lo que cuesta construir proteínas, ya vimos en traducción cuánta energía se necesitaba. Y por otro lado, vamos a actuar sobre otro tejido, el tejido adiposo, para estimular aún más la lipólisis, la degradación de los lípidos, ¿sí? Los triacilglicéridos. Pero esto ya estaba siendo hecho por el glucagón. Entonces, ¿qué me decís? ¿Cuál es la diferencia y por qué hablamos de un refuerzo de la acción en los glucocorticoides? Justamente hablamos de eso por la acción que tienen estas hormonas. Es a nivel nuclear. Todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como antes. Aumentar la concentración de glucosa en sangre. ¿Con este fin? No es este fin, no es de aumentar la glucemia, ¿sí? Y entonces, por eso, acá no hablamos de hiperglucemia. Esta glucosa que está en sangre, automáticamente que está en sangre, es tomada por aquellos tejidos que necesitan de la glucosa para poder obtener energía. Ahora, ustedes me dirán, ¿y cómo sabe, entre comillas, la glucosa a qué tejido ir? O sea, no lo saben, y no saben, los tejidos no es que le comunican la necesidad. No, acuérdense, y nos tenemos que volver a acordar al principio de todo, de los GLUT. Los tejidos donde la glucosa sea la principal fuente de... ¿no te controlás y haces con... Bueno, me mandaron a quedarme en casa porque tuve contacto estrecho con un dispositivo, así que bueno, mañana me quedo en casa. Bueno, gracias. En fin, estoy bien. Pero bueno. Ya me perdí que lo estaba diciendo. Sí. Esa glucosa que está en la sangre no se queda en la sangre, entonces no es el fin, aumentar la glucemia. No, porque si no tendría sentido. ¿Para qué hace eso mal? No. Esa glucosa automáticamente que se produce va a aquellos tejidos que tengan los GLUT, que tengan la mayor afinidad, GLUT1 y GLUT3. Casualmente, aquellos tejidos
de casualidad, ¿no? Casualidad entre comillas, aquellos tejidos que necesiten, que obtengan energía a partir de glucosa, tienen GLUT1 y GLUT2. El sistema nervioso central tiene estos transportadores, eritrocitos tienen estos transportadores, entonces ya la glucosa, una vez producida, va hacia estos tejidos. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora lo que nos resta explicar, ya vimos las acciones de los glucocorticoides, bueno, nos resta explicar cuál es el mecanismo de acción. Y el mecanismo de acción es un poco diferente, porque hasta ahora habíamos visto dos hormonas que tienen una acción a nivel de modificación covalente de enzimas. Habíamos visto que era un tipo de regulación de la actividad enzimática. Los glucocorticoides actúan de manera completamente diferente, actúan a nivel nuclear. ¿Qué es lo que hacen? Van a estimular, van a aumentar la concentración de enzimas. O sea que estamos actuando a nivel de la variación de la concentración de enzimas. Y eso lo tengo que hacer a nivel de regular la expresión génica. O sea, de acá nos unimos con la clase anterior, con la clase de aspectos genéticos. ¿Cómo regulamos la expresión génica? O sea, en definitiva, que haya o no proteínas. Lo regulamos a nivel, como dice acá, de la transcripción. ¿Sí? Entonces, acuérdense, tenemos que volver a aspectos genéticos. ¿Qué es lo que digo entonces? ¿Necesitamos aprendernos aspectos genéticos de memoria? No, tampoco. Lo podemos ver acá. Los glucocorticoides son hormonas lipofílicas, es decir, solubles en lípidos que pueden atravesar la membrana lipídica. Por eso, sus receptores se encuentran dentro de las células. Se los denominan receptores nucleares porque tienen acción a nivel nuclear, no porque se encuentren dentro del núcleo. Para las hormonas que son esteroideas, o sea, que están formadas por lípidos y los glucocorticoides son un tipo de hormonas esteroideas, los receptores, como dice acá, pueden estar en el citosol o pueden estar directamente en el núcleo. Para el caso específico de los glucocorticoides, los receptores están en el citosol. Se va a unir la hormona, se va a unir con su receptor, lo va a cambiar, acuérdense, cambio conformacional, cualquier cosa que cambie la estructura tridimensional de una proteína le va a cambiar su función. Entre esos cambios se incluye una dimerización de ese complejo hormona-receptor, o sea, se juntan dos subunidades, se pierde una proteína transportadora, una proteína chaperona, que también el nombre les va a sonar, ahí repasamos modificaciones posttraduccionales, y eso adquiere la posibilidad de poder atravesar la membrana nuclear e interactuar con el ADN. Si no ocurriera todo esto, el receptor se queda libre sin poder interactuar con el ADN. Va a interactuar con el ADN regulando, como dice acá, la transcripción. Actuando entonces este complejo hormona-receptor como un factor de transcripción. Los factores de transcripción, acuérdense que se podían unir directamente al sitio promotor o se podían unir al sitio enhancer, exaltador o silenciador o silencer. ¿Ven? Ya estoy repasando aspectos genéticos. En este caso particular, se unen a un sitio enhancer, porque lo que yo estoy tratando de explicar es el aumento de enzimas que realizan proteólisis. Si se unen a un enhancer, lo que va a ocurrir es la exposición del sitio promotor por plegamiento del ADN, y lo que va a pasar es que aumenta la tasa de transcripción, aumenta la velocidad de transcripción. Ese ARN mensajero sufre una maduración, puede salir del núcleo y se traduce a proteína. Esa proteína, ¿qué va a hacer después de las modificaciones posttraduccionales? En el caso que estábamos explicando, van a ser proteasas y peptidasas que van a degradar las proteínas musculares. Vuelvo un segundo para atrás. Fíjense todo lo que tenía que explicar. Acabamos de explicar esto. Pero lo mismo voy a tener que explicar para lipólisis. Con la enzima, se las nombro, no importa por ahora, pero el sábado sí va a importar, lipasa sensible a hormona. Entonces, vuelvo a decir lo mismo que dije yo, lo vuelvo a decir, pero nada más que en vez de
terminando en proteasas y peptidasas, termino en lipasa de hormona. Listo. Y fíjense que por el otro lado, lo mismo. Lo digo 5 veces. Me lo voy a aprender el mecanismo de acción de los glucocorticoides. Bien. En definitiva, entonces, lo que voy a obtener es mayor cantidad de enzimas. Y por eso decíamos que tiene una acción de refuerzo. ¿Por qué? Porque el glucagón lo que hace es activar a las enzimas que ya están sintetizadas. Entonces, activé a las 100 glucógenofosforilasa de la célula y ya está, no puedo activarla más, por más glucagón que tenga. Entonces, en este caso, aparecen los glucocorticoides, una acción de refuerzo. Sinteticemos más de esta enzima, ¿sí? Glucógenofosforilasa no es un buen ejemplo porque ya glucógeno hepático no tenemos en un ayuno prolongado. Pero bueno, para la idea es lo mismo. Bien. Me había olvidado de esta animación. Está muy lenta. Bueno. Vimos entonces las 3 hormonas que forman parte del sistema hiperglucemiante. ¿Producen hiperglucemia? No, no producen hiperglucemia. Producen aumento de la concentración de glucosa en sangre. Y si quieren agréguenlo un aumento transitorio, para que les quede la idea que esa glucosa no se queda en el torrente sanguíneo. No es la función de estas enzimas, las hormonas, aumentar la glucemia, no es la función. Es producir glucosa, va a ir a sangre, obviamente, y va a aumentar esa concentración, pero para que esta glucosa se usa en los tejidos. Vamos a la otra situación. ¿Hay una hiperglucemia? Sí hay una hiperglucemia. Después de comer, ocurrida la digestión, hay un aumento de la concentración de glucosa. Acuérdense que teníamos digestión en el intestino delgado, absorción a través de la célula intestinal, y en esa misma parte donde está el duodeno, tenemos el páncreas. Es el páncreas que directamente va a captar ese aumento. Uy, estoy tosiendo, no, pero ya tenía tos de antes, no tengo COVID. Ese aumento de la concentración de glucosa en sangre. La insulina, entonces, lo que va a hacer es tomar esa glucosa, ese exceso de glucosa en sangre, ahora sí, en hipoglucemia, y llevarla al interior de los tejidos. ¿Para qué? Y bueno, para obtener energía, para eso comió el animal, y si sobra, por así decirlo, la guardo, la reservo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo se sintetiza la insulina y en qué parte de la célula y eso. Esto es un esquema súper simple de la célula, de Wikipedia debe ser capaz, porque es muy simple, pero ¿qué les quiero mostrar? Que se recuerden, ¿sí?, que el sistema que sintetiza proteínas de exportación, es decir, que no se van a quedar en el tejido donde son producidas, es el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi. Lo mismo lo tienen en el esquema que explica cómo se sintetiza la insulina. Fíjense, acá estamos hablando del retículo endoplasmático rugoso, donde sintetiza una versión, por así decirlo, de la insulina más grande. Se denomina proinsulina. Esa proinsulina, esa hormona primaria, se empaqueta para exportación en el aparato de Golgi, donde se le agregan metales, donde se le cambia su conformación y se guarda dentro de las células beta del páncreas, son las encargadas de sintetizar la insulina, en forma de gránulos. Todos estos intermediarios de la insulina son medibles, por así decirlo, son marcadores bioquímicos que se determinan para justamente ver si hay algún trastorno, si hay alguna patología en la regulación de la concentración de glucosa, o sea, para determinar si el animal es diabético o no. Pero ¿y por qué insistimos con eso? Y fíjense que de las otras hormonas medio como que no les hablamos mucho, bueno, y cómo se guarda, cómo sintetiza y todo eso. Porque pensemos que la insulina tiene que actuar muy rápidamente, o sea, el animal ingiere comida, digiere, si son hidratos de carbono, acuérdense que eso es rapidísimo, ¿sí? Rapidísimo es minutos, y ya tenemos que tener lista
insulina para que actúe, porque en cuanto ingresó a la célula intestinal, ya tenemos que tener la respuesta, porque si no se produciría una hiperglucemia a lo largo del tiempo y mucho más alta en cuanto a valores. Por eso, entonces, fíjense que acá tenemos también los tiempos que tardaría de verdad en hacer todo eso. Entonces, por eso es que la insulina se guarda en vesículas y ante el cambio de la concentración de glucosa se libera directamente. Obviamente siempre se está fabricando, pero la idea es, tengo guardadita algo que ya está listo para que actúe rápidamente. Bueno, ¿y qué es lo que hace la insulina en respuesta a este aumento de la concentración de glucosa en sangre? Nuevamente lo mismo, acción y mecanismo. Fíjense, esto lo pone así en la guía. Aumenta la permeabilidad a la glucosa en músculo y tejido adiposo. O sea, lo que hace es, aumenta el ingreso de la glucosa a estos tejidos en particular. Aumenta la actividad de la glucólisis en hígado. Pues ya vimos que era otra hormona la que activaba la glucólisis muscular. Aumenta la actividad de la vía las pentosas, porque es una vía degradativa de la glucosa. Aumenta la actividad de la glucogenogénesis y luego aumenta también la síntesis de lípidos. Obviamente, un exceso de hidrato de carbono, ¿cómo lo vamos a guardar? En lípidos, es así. Una vez que vimos la acción, la vía metabólica que se activa, bueno, lo mismo, tenemos que explicar el mecanismo de acción. La insulina tiene este mecanismo de acción que está muy, muy simplificado para lo que nosotros pretendemos que se entienda el mecanismo de acción de la insulina, alcanza y sobra, pero si van a buscarlo en los libros van a ver que es mucho peor, por así decirlo. Bueno, tiene este mecanismo que, viéndolo así, es un chino bárbaro, por así decirlo, y que encima siempre nos preguntan, ¿y no tenemos que aprender todos esos nombrecitos que están en el medio y estas siglas medias raras? Nosotros decimos, sí, por supuesto, y se los tomamos, pues somos así. Pero nuevamente lo mismo, no se lo tienen que aprender de memoria, lo tienen que ir entendiendo. Y de vuelta, empezamos de atrás para adelante para explicar este mecanismo de acción. ¿Y por qué tiene este mecanismo de acción tan particular la insulina? Porque fíjense que su receptor, esta membrana, o sea que es lo mismo, por así decirlo, al glucagón y la adrenalina. La insulina es una proteína, no puede ingresar a la célula, pero, y esta es la diferencia, tiene una enzima asociada. Es un receptor asociado a enzima, o sea, de alguna manera su acción está dada por la activación de la enzima. Entonces, todo lo que tengamos que explicar de su mecanismo de acción va a empezar con, se une la insulina a su receptor, el receptor cambia su conformación y se activa su enzima. La enzima es una en particular que se llama tirosina quinasa. Nuevamente lo mismo, es una quinasa, va a fosforilar cosas. ¿Qué va a fosforilar? Algunas proteínas en particular. ¿Cuáles? Aquellas que tengan tirosina como aminoácido que lo forman, porque se llama tirosina quinasa. Entonces, todos van a empezar así. Todo el mecanismo de acción va a empezar así. Y a ver, un segundito, vamos a ver qué acción teníamos. Por ejemplo, la primera acción a explicar es aumenta la permeabilidad a la glucosa en músculo y tejido adiposo. Aumenta la permeabilidad quiere decir que de alguna manera yo voy a tener que activar estos transportadores. Si se acuerdan, el GLUT4 lo habíamos dejado como aparte, habíamos dicho, tiene una afinidad intermedia, o sea que va a actuar en determinadas situaciones, pero tiene una actividad en particular, una regulación en particular. La regulación en particular es que se expresan en la membrana de la célula, solo en respuesta a la acción de la insulina. Entonces, si nosotros queremos explicar esa acción, aumenta la permeabilidad de la glucosa, lo que tenemos que explicar es justamente el reclutamiento, el llevar esos GLUT4 desde el citosol a la membrana. Ocurre únicamente en tejido muscular y tejido adiposo. ¿Tiene lógica si lo pienso? Y sí, porque son los dos tejidos donde voy a poder reservar un exceso de glucosa. Si hay un exceso de glucosa en el músculo, lo guardo como glucógeno. Si hay un exceso de glucosa en el tejido adiposo, lo guardo como glúcido. Entonces tiene lógica que estén expresados en esos tejidos. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces voy a explicar el mecanismo de acción. Acuérdense cómo empezamos. Empezamos diciendo, la insulina
se une a su receptor, cambia la conformación, ese cambio de conformación activa la enzima tirosina quinasa. La primera acción que se ejerce es la autofosforilación del receptor, o sea, una tirosina quinasa fosforila esta subunidad y lo mismo hace la contraria, o sea, la actividad que tiene que dice que nos dice está activo este complejo. Para explicar este GLUT4 tenemos que ir, fíjense, sigamos la flecha, tenemos que ir por este camino, ¿sí? Por este camino, entonces tenemos que seguir esto. Se activó el receptor por fosforilación. Bueno, esa fosforilación fosforila a su vez, o sea, ese receptor activado con la tirosina quinasa actuando, sirve para que se fosforile este sustrato específico de insulina, el primero que se fosforila, por eso se llama sustrato específico de insulina 1, y por eso lo indicamos acá, fosforilar. Este sustrato específico de insulina 1 va a activar a esta enzima, que es una quinasa, y que se denomina fosfoinositol 3 quinasa. O sea, que en un quinasa va a fosforilar algo. ¿Qué va a fosforilar? Y el sustrato lo tenemos en el nombre de la enzima, fosfoinositol. El fosfoinositol, el fosfato, es un componente de la membrana plasmática. Si lo fosforilamos, lo vamos a convertir en fosfoinositol trifosfato. Ese fosfoinositol trifosfato se va a unir a una proteína quinasa. Como hacíamos con la proteína quinasa A, con el AMP cíclico, bueno, lo mismo. ¿Se acuerdan que les dije que hay un montón? Nosotros vemos algunas. Esta es la D, que se activa por la unión del fosfoinositol trifosfato. Por eso se la denomina proteína quinasa dependiente del fosfoinositol trifosfato, proteína quinasa D. Esta proteína quinasa, ¿qué va a hacer? Fosforilar cosas. ¿Qué va a fosforilar? Otra proteína quinasa, la proteína quinasa B. La proteína quinasa B se fosforila, se activa y lo que hace es fosforilar a las vesículas donde están guardados estos transportadores. ¿Sí? Vesículas son una proteína que está rodeada por una membrana, una bicapa lipídica. Como se va a fosforilar, esta membrana de lípidos, esta bicapa se va a desestabilizar, porque acuérdense que los fósforos desestabilizan a los compuestos, se va a abrir y se va a producir la exocitosis del transportador en la membrana. ¿Sí? Otra acción, por ejemplo, sería la activación de la glucólisis hepática. La activación de glucólisis hepática se da también por la enzima bifuncional, que yo la necesito, otra vez con el necesito, es algo que me sale como solo decir necesidad, y no habla de necesidad, sino que la célula responde a cambios en los metabolitos. Bueno, no importa, igual se entiende. La enzima bifuncional, al estar desfosforilada, actúa como quinasa, produciendo fructosa disfosfato, que es el activador de la glucólisis. También tenemos una regulación a nivel de la piruvato quinasa, desfosforilada es activa, la habíamos aprendido y ahora entendemos por qué. Entonces, fíjense, nosotros como que nos habíamos aprendido de memoria, la piruvato quinasa es activa fosforilada. Ahora vamos a entender por qué. Yo tengo que tener activa la glucólisis hepática. Se activa la glucólisis hepática. ¿Cómo la voy a activar? A través de la insulina. Bueno, ahora yo tengo que explicar la desfosforilación de enzimas. De nuevo lo mismo. Insulina, se une a su receptor, se autofosforila el receptor, se fosforila el sustrato específico de insulina 1. Se activa la quinasa dependiente del fosfatilinositol 3 quinasa, perdón, se activa esa primero. Se fosforila el fosfatilinositol. Bien, genial. Se activan estas dos proteínas quinasas, la D y la B. Todo hasta ahora vamos repitiendo lo anterior, listo, ya van 2 veces que lo decimos. Ahora pasa algo diferente. La proteína quinasa B me va a activar a esta otra enzima, la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa lo que va a hacer es actuar sobre el AMP cíclico y romper ese ciclo, o sea, linealizarlo, convertirlo en AMP lineal. Como dice acá, va a actuar en la síntesis de lípidos, sí, va a actuar en la síntesis de lípidos, va a actuar en la síntesis de glucógeno, sí, también va a actuar en la síntesis de glucógeno, pero también va a cortar toda la cascada fosforilante, o sea, todo aquello que se activaba por el glucagón, y la melanina obviamente,
va a estar inactivado. ¿Sí? Entonces, déjelo ahí, pero también piensen que estamos inactivando toda la cascada de fosforilación, la cascada de la membrana. A su vez, nosotros lo que se necesita también es desfosforilar a las enzimas que estaban fosforiladas. O sea, acá corté como las futuras desfosforilaciones. Acá lo que tengo que hacer es desfosforilar a las enzimas que yo tengo fosforiladas. Para eso actúan estas proteínfosfatasas. Las proteínfosfatasas que están acá son proteínfosfatasas inespecíficas, que nos van a terminar activando a la proteínfosfatasa 1, que nosotros ya la habíamos nombrado cuando vimos metabolismo del glucógeno. ¿Cómo se iban estas proteínfosfatasas? De nuevo lo mismo. Insulina se une a su receptor cambia de conformación, se autofosforila. Ya van 3 veces que lo dije, así que ya me lo tengo que aprender. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con esta autofosforilación del receptor? Va a actuar a nivel directamente de la membrana plasmática, activando esta enzima que es una fosfolipasa. La fosfolipasa, dependiente de la acción de la insulina, lo que va a hacer es actuar sobre fosfolípidos de membrana. El glucosilfosfatilinositol es uno de los fosfolípidos de membrana, lo va a degradar en inositol, glicanofosato y diacilglicerol. Esos van a ser los mensajeros, las sustancias que van a terminar activando a estas proteínfosfatasas. Las proteínfosfatasas van a terminar activando a la proteínfosfatasa 1, que es la que interviene directamente, por ejemplo, en la regulación de la síntesis de glucógeno. ¿Sí? Si se acuerdan, actuaba directamente sobre la glucógeno-sintasa. Bien. Ya explicamos entonces, mecanismos a nivel de la membrana plasmática, con el reclutamiento de los GLUT4. Mecanismos a nivel citosólico, con la regulación de la modificación covalente. ¿Qué nos queda por explicar? Nos queda por explicar el mecanismo de acción de la insulina a nivel nuclear, porque la insulina es una hormona que es una proteína que no ingresa al núcleo, pero termina actuando como si fuera un glucocorticoide que actúa a nivel del núcleo. Bueno, esto es lo mismo. Activa también factores de transcripción. ¿Cómo lo hacemos? Insulina se unió a su receptor. Autofosforilación del receptor, se fosforila el sustrato específico de insulina. Pero ahora vamos para el otro lado del esquema. Tenemos que volver a la membrana. Fíjense que siempre volvemos a la membrana plasmática, porque si se hacen un paralelismo con el mecanismo de acción del glucagón, ¿se acuerdan que estaban en la membrana y después sí se iba a citosólico? Bueno, esto es lo mismo. Volvemos a la membrana para activar una proteína G, que es esta, la RAS-RAF, que es una proteína G que está formada por una sola subunidad, y que se activa de la misma manera que la del glucagón, intercambiando GDP por GTP. ¿Cómo hacemos esa activación de esta proteína G, esa proteína G RAS? La hacemos a través de estas moléculas, son proteínas que son adaptadoras. ¿Qué es lo que hacen? Se unen con este sustrato específico de insulina 1, fosforilado, cambian su conformación de tal manera que lo acercan de nuevo hacia la membrana, la GRB2 y la SOS. Se saben las siglas bien, si no se las saben, hay proteínas adaptadoras que me activan a estas proteínas RAF. Una vez que se activaron estas proteínas, ocurre una cascada de fosforilaciones. Son 3 enzimas que lo que hacen es fosforilar a la siguiente, ¿sí? Voy a empezar como que de abajo hacia arriba en el esquema, así se entiende cuál es la acción. Todas estas fosforilan, ¿sí? Entonces son quinasas. Esta se llama MAP quinasa, la que está marcada como verde se llama MAP quinasa. Entonces, si yo voy a tener una enzima que va a fosforilar a la MAP quinasa, ¿cómo se va a llamar? MAP quinasa, porque es el sustrato, quinasa. Y si yo voy a tener una enzima que va a fosforilar a esta MAP quinasa, ¿cómo se va a llamar? MAP quinasa, quinasa. O sea, son MAP quinasas, son 3, todo lo que hacen es fosforilar a la siguiente. Cascada de las MAP quinasas, si quieren nombrarlo así en general. Esta última, la proteína ERK, la MAP quinasa, fosforilada, adquiere la capacidad de poder ir al núcleo a interactuar con el ADN.
si se piensan, es como el mismo mecanismo que explicábamos para los glucocorticoides. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a actuar a nivel de la transcripción. Como dice acá, estos factores de transcripción, cuando se fosforilan, pueden unirse a sitios promotores, a sitios exaltadores o a sitios silenciadores. Dependiendo de la acción que nosotros queremos explicar, vamos a tener que decir uno u otro. Ejemplo, yo quiero explicar la acción de la insulina, que es activar la vía de las pentosas. La insulina lo que hace es activar la síntesis de las deshidrogenasas, de la glucosa sulfato deshidrogenasa y de la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Entonces, yo explico todo este mecanismo y no digo, va a ir un sitio silencer. No, pues no tiene sentido. Los silencers inhibían, bajaban la tasa de transcripción, ¿sí? No había tanta transcripción. Y no voy a decir, va a un sitio promotor, pero como un factor de transcripción negativo. No, ¿qué va a hacer? Va a ir a un sitio promotor, como este factor de transcripción va a ser un factor de transcripción positivo, lo que va a hacer es activar la transcripción. Y si no, se une a un sitio exaltador, lo que va a hacer aumentar la velocidad de la transcripción. Como ven, esta es una acción a nivel nuclear. Es una acción que se mantiene en el tiempo. Es una acción de refuerzo. La insulina, con esta acción a nivel nuclear, realiza una adaptación del organismo a la ingesta de una alta cantidad de hidratos de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Y seguramente lo habrán oído nombrar con el tema de que la insulina es como es la enemiga del ser humano en cuanto a que es promotora de la obesidad, porque hace que aumente la actividad de todas las enzimas que guardan esta reserva cuando hay un exceso en la ingesta. Entonces, si yo tengo una dieta muy rica en hidrato de carbono y la mantengo en el tiempo, y cada vez va a haber más enzimas, los picos de insulina van a ser cada vez más altos, la cantidad de enzimas va a ser cada vez más alta, en definitiva voy a empezar a engordar cada vez más. Es por eso que está muy relacionado la obesidad con este mecanismo de acción. Con esto, entonces, yo logré explicar las acciones de la insulina, tanto a nivel membrana, plasmática, transportadora de glucosa, citosólicas, con los mecanismos a nivel de la modificación covalente, y a nivel de la citosólica, acuérdense que tenemos dos mecanismos de acción a nivel de la fosfodiesterasa, corto la cascada fosforilante, a nivel de las proteínas fosfatasas, lo que hace es desfosforilar las enzimas que ya están fosforiladas, y después tengo el mecanismo a nivel del núcleo. Este es un mecanismo, de verdad, es muy complejo, es ¿sí? pesado, digamos, de aprender. Mi sugerencia, como les dije antes, vayan de atrás para adelante, tomen una acción, tomen una enzima y expliquen el mecanismo. Los mecanismos son redundantes, o sea, van a repetirlos varias veces este mecanismo para diferentes enzimas. Se lo van a terminar aprendiendo, créanme. Aparte lo van a entender del por qué se pasa esto. Bien. Terminado esto, y yo puse así misceláneas porque en realidad está dentro de la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono, pero no está directamente relacionado a lo que nosotros vemos como mecanismos de acción hormonal y sus acciones en las hormonas. Pero son dos ciclos que intervienen en la regulación de la concentración de glucosa en sangre. Uno más o menos lo hablamos y lo vimos cuando vimos gluconeogénesis, que es el ciclo de Cori. El ciclo de Cori está relacionando dos órganos, músculo e hígado. Y su función es que la glucosa que se obtiene de gluconeogénesis vuelva al músculo para regenerar nuevamente el glucógeno. Es decir, que se cicla esa glucosa entre estos dos órganos. El músculo en contracción rápida, es decir, en un ejercicio intenso, donde se realiza con deuda de oxígeno este ejercicio, un ejercicio rápido, donde la contracción muy rápida de las células musculares hace que no llegue el suficiente oxígeno. Entonces, se hace fermentación láctica, porque tenemos que obtener energía de algún lado. Este lactato
se desecha, acuérdense que el producto de la fermentación, el producto final de la fermentación no le sirve a la célula que hace la fermentación, se desecha, quiere decir sale del músculo, sangre al hígado. En el hígado se incorpora como sustrato glucogénico, o sea que se incorpora a la gluconeogénesis y se sintetiza glucosa. ¿Esta glucosa va a ir a sangre? Sí, va a ir a sangre porque el hígado libera esa glucosa a sangre, pero vuelve al músculo. ¿Para qué? Para nuevamente obtener energía si la necesitamos, pero en general en un ejercicio rápido es muy corto en el tiempo, con lo cual esa glucosa no es que se va a seguir utilizando, sino que se va a reservar, vamos a volver a tener completas las reservas de glucógeno muscular. Ciclo de Cori, entonces la idea es que el músculo no pierda esa reserva energética que utilizó en un ejercicio rápido. Y ya lo van a ver prácticamente cuando vean producción de quinos, no sé si se ve en producción de quinos o se ve en clínica, cómo es el ejercicio que se hace a los caballos luego de una carrera rápida, una carrera corta, por ejemplo, de 400 metros. Se lo hace caminar, hacer toda una rueda en la pista para justamente hacer todo en reposo, al paso, para hacer toda esta circulación del lactato. Y el otro ciclo es el ciclo de la glucosa alanina, donde intervienen de nuevo los mismos órganos. No sé por qué este esquema está al revés, ¿ven? El músculo está a la izquierda y el derecha. Bueno, pero la idea es la misma. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener degradación de proteína muscular, ¿sí? Ya vamos a ver cuándo. Esa proteína muscular, ya medio como algo lo habíamos nombrado cuando vimos glucorticoides, se degrada obteniendo principalmente este aminoácido, la alanina. La alanina se transporta por sangre y se incorpora al hígado para hacer gluconeogénesis. Ya habíamos visto cuando vimos gluconeogénesis la posibilidad de que sean precursores glucogénicos los aminoácidos, y uno de ellos, el más importante, es la alanina. ¿Para qué me sirve el ciclo de la glucosa-alanina? Lo están viendo en este esquema y el mismo nombre se los tiene que orientar. Esa glucosa va a la sangre, sí, va a la sangre, pero vuelve al músculo. O sea, lo mismo que antes donde ciclaba la glucosa, bueno, ahora estoy nuevamente ciclando la glucosa para hacer ¿qué? Para nuevamente recuperar ese aminoácido. ¿Para qué voy a recuperar ese aminoácido? Lo mismo que hacía antes. ¿Se acuerdan de yo recuperaba la glucosa para volver a tener la reserva de glucógeno? Bueno, lo mismo es ahora. Yo voy a recuperar ese aminoácido, pero no para volver a degradarlo, sino para poder tener de nuevo la proteína muscular. El ciclo de la glucosa-alanina es un ciclo que está activo entre comidas, o sea, cuando el animal no está comiendo, en donde hay una proteólisis muscular basal, o sea, se degradan proteínas del músculo, pero por la necesidad de recambio fisiológico normal. Entonces, el organismo no le interesa perder, no le interesa, ¿no? Entre comillas, perder esa proteína muscular, porque acuérdense que era algo que medio como que no le gustaba al organismo. Si la tengo que romper, bueno, no me queda otra. Entonces tengo que recuperarla. En un ayuno fisiológico, o sea, en un ayuno normal, entre comidas, esa proteólisis muscular ocurre, pero la proteína del músculo no se pierde. ¿Por qué? Por este ciclo. El ciclo de la glucosa-alanina, su función entonces es mantener las cantidades, por así decirlo, estables de proteínas musculares. Ayuno fisiológico. ¿Sí? Por esto, ¿se me acuerdo mal? Sí. No hay nada más, se terminaron las misceláneas, vuelvo al Meet, dejo de compartir, y terminamos con esto de regulación del metabolismo de los hidratos de carbono. Espero que para los que hayan estado así medio perdidos con hormonas ya se ha servido para repasar. Recuerden eso, mi consejo es eso, de atrás para adelante, no estudien por separado, y este segundo parcial es muy de atrás para adelante, o sea, porque vamos a ir revisando nuevamente las vías que vimos para el primer parcial. Para hidrato de carbono, para lípidos y aminoácidos, sí son vías nuevas. Bien, espero que esta vez lo hayan grabado, sean buenos con sus compañeros que no pueden ver los teóricos o que no pueden ir al teórico presencial.
Y recuerden, 9:30 el sábado tenemos me olvidé, el teórico de lípidos 1. Estuve viendo el campus y la verdad que no hay mucho para ver, no hay mucho más de lo que tenemos en la guía de esquemas metabólicos, así que pueden pasar realmente, y los videos no son gran cosa. Ustedes esta parte sí no la graben, así que con esto, la clase de